¿Cuántas cosas terribles se vuelven normales cuando nadie las cuestiona? Muy buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenos días donde quiera que te encuentres. Si no me conoces, me presento, soy Fernanda Krill y te doy la más cordial bienvenida a este segmentito de chismecito literario, literatura en escena. Nuevamente me encuentro a la intemperie, a la luz de la luna, que ni hay luna, solo en mi mente, en mi esquizofrénica mente. El día de hoy estoy muy emocionada porque este episodio es súper especial. No estamos conmemorando nada, pero es un momento especial para mí por una importantísima razón, gente. Es especial este capítulo porque por vez primera no estaré hablando de una película. Estaré hablando de un programa que en lo personal a mí, en mi niñez, me marcó, me hizo esconderme bajo la cama, pero que actualmente la atesoro como una de mis series favoritas, que inclusive actualmente me encanta todavía ver en mis ratos libres. Curiosamente cumple con nuestra receta mágica. ¿Cuál es? Ya se la saben también. Y la que dicta este segmento, que es que el escritor o la escritora es el personaje principal o en su defecto el personaje secundario de gran relevancia, que tiene influencia en la trama pa' pronto. Pero antes de comentarte de qué capítulo se trata, antes de revelarte a qué episodio me refiero, te pido, te comento, te suplico que te suscribas, que me sigas en mis redes sociales, en Facebook como Fernanda Krill, en mi TikTok como Fernanda Krill en minúsculas, en mi Instagram como Fernanda-Krill. Igualmente te recuerdo, en el Facebook ya sé que no he subido mucha información, es que si yo les platicara mi vida llorarían. He podido subir como tal las nuevas fotos, pero ya las estaré subiendo para que conozcan los nuevos productos, porque sí hay nueva mercancía. Y sin más rodeos, comencemos con el capítulo de hoy, que me tiene extasiada, que me tiene temblando. El capítulo que vamos a analizar, ya lo repito, no es una película, es un capítulo. La mujer encadenada. ¿A qué serie me refiero? Lo que la gente cuenta. Esta serie que salió por ahí a inicios de los 2000, mediados. Ay, vean, soy un ser de luz, soy un ser iluminado. No, ya está bien. Así comencemos. El capítulo inicia con un fragmento. Ya saben que estos capítulos iniciaban como que con el contexto rápido, así de qué va a tratar, de qué me vas a vender. Y no es la excepción. Este capítulo inicia, ya saben, ambientación. Ya pasó el del pan, ahorita va a pasar una moto. Ya se la saben. Pase usted, señor del pan. Esperemos a que pase el señor del pan. Este capítulo inicia con inicia con el fragmento de la leyenda. Y nos cuentan sobre una mujer, así fugazmente nos cuentan sobre una mujer a la que encerraron en una especie de sótano, por así decirlo. Bueno, no sótano, en la parte más recóndita, escondida de la casa, de una enorme casota. El capítulo inicia con una mujer siendo encerrada, encadenada por un hombre, de forma violenta, nada amigable ni negociable. No se nos da más contexto, nada más se nos dice que era una mujer de buenos modales, muy admirada y demás, pero que un día, sin más, se volvió loca. Y que por esa razón no se tuvo más opción por parte de sus familiares, de su esposo, de encadenarla. O sea, ¿por qué? Porque pues no había más opción. Te vuelves loco, te encadenan. Eres esquizofrénico, te encadenan. Tienes ansiedad, te encadenan. Así funcionaban las cosas. Señor del pan, ¿puede apresurarse a pasar, por favor? Ahorita va el de los tamales. Dado el contexto, el leve contexto de lo que le hacen a esta pobre mujer enloquecida, inmediatamente se nos muestra el presente en el que se sitúa este capítulo, y se nos muestra en este presente a una historiadora, a una historiadora, que es escritora, que llega a una especie de centro cultural
acompañada por su novio y su primilla. Ella va a hacer una especie de ensayo y sobre ese lugar y necesita obviamente la información. Entonces va muy bien recomendada. Entonces llega, conoce como al encargado del centro cultural y conoce el lugar en el que va a trabajar, y a primera instancia, a primera vista, el lugar, como buen lugar de terror, se muestra sombrío, se muestra triste, se muestra desolador, con una vibra pesada. Ustedes ya saben lo que amerita aquí que se use el incienso, en fin, ese tipo de lugares me refiero. Valeria, nuestra protagonista, llega a este centro cultural para hacer el ensayo. Evidentemente conoce al encargado del centro cultural, al director, por decirlo de alguna manera, que pues le tira los canes, le tira los perritos. Valeria pues obviamente muy enfocada a su trabajo, muy decidida a no distraerse, muy enamorada y respetuosa de su novio y de su trabajo. Le pone los límites, le lee la cartilla así, en corto, en fa. Sin embargo, viejo rabo verde es su asistente, es otra trabajadora de ahí que tiene sus que veres con este director y que es bien celosa y bien toxicota. Ella no como que ve con malitos ojos a Valeria y no confía en ella, pese a que ya escuchó que no le interesa nada con su querido. Valeria, pese a sentir la vibra del lugar y la vibra del director y de esta trabajadora, señor del pan, se puede callar. Valeria pues lidia con el ambiente así todo toxicote también del centro cultural, de su trabajo, de su nueva área de trabajo. Pero sin embargo, en sus momentos libres, cuando termina su jornada laboral, pues se desahoga con su prima. Su prima es una chica que en todo se muestra cercana a ella, que se muestra muy compasiva, que se muestra muy cercana a ella, o sea, casi como hermanas. Es una buena prima, ¿no? Conforme pasan los días, cosas bastante raras comienzan a suceder en el centro cultural. Valeria empieza a escuchar sollozos, quejidos, empieza a escuchar el sonido de cadenas, empieza a ver cosas bastante perturbadoras. Sin embargo, y pese a eso, Valeria se mantiene un poquito escéptica, pese a que le platica a su prima de la situación, y la prima, que es creyente de este mundo de energías, de espíritus, le dice que pues tenga cuidado, que a lo mejor por ahí hay un espíritu que pues se le quiere decir algo. El prometido de Vale le dice que pues no, casi no se deje llevar por esas cuestiones que ni existen. Vale sigue su trabajo normal, tiene sus roces con esta asistente, con esta trabajadora, que se muestra más gentil como empleada burocrática. Espero no ofender a los que se dedican a los trámites y a este tipo de atención al cliente, pero tienen que ser razonables y tienen que entender que si hay personitas que no son nada gentiles, que el trato al cliente no se les da en lo más mínimo. Punto ahí. Ella se muestra así como que jetona, o sea, se muestra de mala gana, o sea, literalmente se muestra como con Valeria, así como con ganas de estrangularla. Bueno, la mira con envidia, así como de nada más hacerle unas cositas, unas cuantas travesuras por ahí feas, pero nada más. Poco a poco el tiempo pasa, los días transcurren y de sonidos Valeria empieza a ver cosas. Empieza a ver como que, no visiones, pero empieza a ver de reojo la presencia de una mujer, de un ser que anda en camisón, como tu vecina. No, que anda en camisón y que evidentemente pues es de aspecto nada tranquilizador. Se lleva uno que otro buen susto. Tanto es así, los sustos van incrementando. El nivel de susto va incrementando a la par de que Valeria empieza a tener sueños bastante inquietantes, en los que a nosotros se nos muestran las imágenes con las que inició el capítulo y en las que ella contempla obviamente más a fondo lo que pasó con esta mujer a la que hágase para allá, avientan como costal de papas. Empieza a ver más a fondo de que pues, sí, o sea, literalmente se la agarraban se la agarraron a puñetazos así para noquearla y tenerla ahí. Así es como la bajan, a base de
puñetazos. Valeria pues empieza a sentir asustada, pero también intrigada. Y el clímax se podría decir que ella empieza a querer investigar más, porque ella no quería al principio, pero ya conforme va avanzando el capítulo, el punto clímax de que ella de plano quiera investigar lo que ocurre en ese centro cultural es que en una oportunidad va al baño, empieza a escuchar otra vez los lamentos, pero esta vez en uno de los cubículos, en alguno de los dentro de los cubículos. Ella se asoma y ve que hay alguien parado atrás de este cubículo con el mismo aspecto, o sea, con las cadenas y demás. Y al distraerse, al querer ver lo que había abajo, al regresar y asomarse al lavabo, ve unos cabellos, unos pelos arrancados de raíz y ensangrentados en el lavabo. Entonces, ella, ante el susto, ante lo que estaba viviendo, fue mucho y se nos desmaya. Preocupados, su prometido y su prima van a su rescate, porque pues les avisan así de: oigan, Valeria se nos acaba de desmayar, hagan algo, se nos cayó como tabla. Van en su auxilio y es ahí cuando finalmente Valeria le hace caso a la prima y comienza a investigar, a decir que algo anda muy mal. Empieza a tener más sueños, empieza como que cada vez ver más a detalles de lo que realmente ocurrió, porque ella pues investiga la historia del centro cultural y nos cuenta, ¿no?, la versión que hemos escuchado al inicio, que la mujer sí era muy admirada, muy respetada, muy reconocida, pero que de un día al otro se nos deschavetó, se nos cayó, se nos golpeó la cabeza y se nos fue a punta de patadas a casi al psiquiátrico, con camisa de fuerza y todo. Valeria, como que hay algo que no le cuadra, empieza a investigar más y llega al punto, pero más adelante de descubrir qué es lo que pasa. Y es que durante una noche, porque cabe mencionar que no solamente tenían un romance el director y su asistenta, no, ellas digamos que estaban como que sacando el dinero que llegaba al centro cultural para sacarlo y hacer sus negocios turbios, o sea, y Valeria tiene la suerte de una noche escuchar eso cuando todavía estaba trabajando. El director y esta fulanita se enfurecen y pues la toman como rehén, o sea, así de: ¿tú qué sabes? ¿Qué escuchaste? En esos momentos la mujer encadenada, el espíritu que ya llevaba como que haciéndole señas a Valeria para que la viera, se les manifiesta. Valeria así como que enloquecida, así como de: viene por ustedes a las actuaciones de primer mundo. Entonces se viene por ustedes y no lo saben, pero ingenuos. Ellos pues así como que temiendo más que fuera una persona viva que supiera ya de sus plancillos, se dan a la huida, salen y dejan a Valeria encerrada en una especie de bodega. Ellos huyen, pero es entonces que la mujer encadenada, el espíritu errante de ese centro cultural, ya sin temor ni vergüenza, se manifiesta. Y sucede que estos dos, este par de canallas, ya se disponen a huir con el dinero que habían logrado sacar, o más bien desviar. Pero el director, que era todo un romántico y que estaba súper enamorado, le dice a su enamorada que pues para evitar que los atrapen, cada quien se va a ir por su lado y ya después se ven. Que fue un placer coincidir en esta vida, pero que pues, ya se van con su dinerito. La mujer, pues despechada, su enamorada, le dice: ¿por qué? Si yo te amo, ¿por qué las cosas tienen que ser así? Y ella le dice que así tiene que ser, que ni modo, que deje de ser tan intensa. Y pese a las insistencias de la enamorada, pues él se da la fuga. Y la mujer encadenada se aparece atrás de esta mujercita y le empieza a incentivar a que cometa homicidio. Que lo... él se va, este director se va, se sube a su cochecito y ve en la parte de atrás a nada más y nada menos que la mujer encadenada, así toda despeinada. Bueno, ahorita yo tengo el peinado de profesora, pero ve a la mujer así, pues, la mujer encadenada. O sea, ¿cómo se imaginan que usted tenga un espíritu encadenado? Pues
no está peinado, no está aseado, no está perfumado, pues así lo ve atrás, o sea, toda despeinada, toda, pues sí, encadenada. Y él pues se saca de onda, la ve por el espejo retrovisor, voltea y dice, no está. Y en eso, cuando piensa que no pasó nada, que fue una ilusión, aparece una cuerda y lo toman por el cuello, y era su amante dolida, quien, guiada por los instintos asesinos de ese fantasma, lo empieza a ahorcar y lo mata. Bueno, y así mueren estos, bueno, así termina este personaje y estos personajes sucumbidos por la venganza, especialmente el director. Y después la mujer tampoco sale viva, no se crean, no tiene un buen final. Mientras tanto, mientras estos dos chompiritas terminan 10 metros bajo tierra, Valeria está en un momento de crisis dentro de la bodega, está totalmente aterrada porque encima el espíritu se le aparece a ella. Y finalmente es aquí donde le muestra todo lo que pasó, todo. Cuando el novio de Valeria y su prima llegan, porque pues ella logra contactarlos por medio del teléfono, que por cierto no le habían logrado quitar sino hasta después, llegan a su rescate. Tras buscarla mucho por ese enorme lugar, logran dar con ella dentro de esta habitación, al borde de un ataque nervioso. Es ahí donde entran y dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué estás así? Y Valeria pues así como que con... Ay, su actuación es un poco rara. Bueno, no sé. A mí nunca se me ha parecido una mujer encadenada. No sé cómo reaccionaría yo. El punto es que Valeria, en plena crisis, voltea así como que con cara de loca y les cuenta lo que realmente pasó. O sea, a ella no les cuenta lo que estaban haciendo el director y su asistente. Ella les cuenta lo que vio y lo que pasó. Y sucede y acontece que la mujer encadenada sí, pues no estaba loca, más bien estorbaba en el camino de intereses ajenos. La historia la habían cambiado obviamente porque se da a entender que el esposo tenía grandes influencias, pero lo que realmente ocurrió es que la encadenan y la hacen pasar por loca debido a que su esposo tenía un romance, un amorío con su hermana, con la hermana de la encadenada. Ella los descubre, el esposo, con tal de no lidiar con ella, la encadena, la toma como prisionera. Y ahí la dejan. Y ellos siguieron con su romance, la hermana y este fulanito. Obviamente con el paso del tiempo, pues la mujer se enferma, envejece y así es como muere, viejita y enferma. Y cegada por el odio de la traición. Y aquí viene como que la parte que de alguna manera se sospechaba, pero se nos revela. Sucede que este fantasma buscaba con insistencia a Valeria por una muy buena razón. Y esa razón es que tanto a ella como a Valeria las unía el mismo dolor, sin que Valeria lo supiera. Y que era la traición. Traición de parte de su prima y de su prometido. Un poco predecible, pero bueno. El novio de Valeria y su prima, la prima Marce, tenían un romance. No se lo habían evidentemente dicho. Y cuando Valeria se entera, pues es así, porque a Marce le entra remordimiento y se lo confiesa. Le dice que han tenido sus que veres, que han estado saliendo y que se enamoraron. Y Valeria así con cara de ¿qué? A punto de ser asesinada por un par de estafadores y también por un espíritu que casi se me aparece, casi me mata del susto. Y tú me vienes ahora a decir que te metiste con mi novio. No pudiste elegir un momento mejor. Valeria obviamente lo toma mal y les dice ¡déjenme sola! Valeria pues obviamente los expulsa. Marcela y el exnovio de Valeria salen, la dejan ahí con su dolor. Valeria como que tiene de nuevo un ataque retorcido. No sé, es en serio, alguien cuando se asusta actúa como si se le estuvieran tronando los huesitos, porque
Es pregunta, o sea, es pregunta. Yo no sé actuación, pero actúa como si estuviera así como de... El punto es que después de media hora de estarse retorciendo como gusano con sal, Valeria, pues ahí se queda. Y ahí termina todo. No. Marcela y este cucaracho infiel, bueno, los cucarachos, salen del centro cultural dejando a Valeria ahí con un fantasma. Con un fantasma asesino, hazme el favor. No, pues la querían mucho. Y la dejan ahí. A Marce como que le entra el remordimiento porque empieza a escuchar los sollozos de esta mujer, de esta fantasmita. Y quiere regresar por Valeria, pese a que el prometido le dice, no, déjala que se la chupe un burro. Déjala, no vas a cambiar nada. Marce le dice, no, porque yo la quiero. Bonita manera de querer. Fuiste al novio, cucaracha, ¿cómo la vas a querer? El punto es que Marce intenta regresar, este fulanito la intenta hacer entrar en razón, y es ahí cuando Valeria aparece con un cuchillo, con la mujer encadenada atrás, como incitándola, usándola de títere, así de mátalos, mátalos, con esa voz que quienes han visto el capítulo recordarán a la perfección. Y cuando Valeria está a punto de dar el golpe a Marcela, se voltea con los pelos en la cara, porque pelos en la cara es igual a ser endemoniado, ser poseído, y voltea hacia la mujer encadenada y le dice, no, yo no voy a cargar con tu odio, sáquese de aquí, vete con tus cadenitas a otro lado. Venciendo su propio odio, pues Valeria tira el puñal y se va. Y les grita a su prima y a su exnovio que no los quiere volver a ver en la vida. Y básicamente así termina el capítulo, diciendo que pues Valeria en este caso sí se salvó, o sea, sí se zafó de, pues perdió a su prima y a su exnovio por cucarachos, pero pues que ella continúa con su trabajo. Y que a su vez, pues la mujer encadenada sigue ahí caminando de un lugar a otro, buscando a quien atormentar. Y pues obviamente se nos deja claro que, o al menos eso fue lo que entendí, que pues la mujer encadenada se alimentaba del odio, que ella aprovechaba como que esos sentimientos de odio para manipular a las personas y que asesinaran a otras, como una manera de desfogar, de desahogarse de lo que a ella le hicieron en su momento. Como les dije, este capítulo no fue de los más impactantes, pero sí tuvo gran influencia en mí cuando niña por el tema de la escritura. Y es que yo decía, yo quiero trabajar así en un lugar embrujado y todo, y estar súper bien ahí escribiendo y haciendo relatos y ensayos y demás. Digo que eso ya lo tenía desde antes, pero sí tuvo gran influencia en ese momento en mí. No fue de los más impactantes, pero sí en manera personal fue de los que más me dejaron cosas positivas, por supuesto. En términos generales puedo decir de esta serie que yo recuerde no hay otro capítulo en el que el escritor sea protagonista o que sea influyente, pero lo buscaré. Esta serie tenía por objetivo espantar y yo pienso que lo conseguía muy bien. A lo mejor a mí no me pasó, pero puede que a muchos niños de esa época les haya causado uno que otro trauma este episodio, aunque siento que había muchos más fuertes. Aquí es interesante, pese a que no es una película, y curiosamente no siento que, bueno, sí, que la escritora tiene relevancia aquí. Pero es curioso porque aquí la escritora no es como quien manipula todo a su favor. En casos anteriores no es como quien intenta manipular las cosas para cubrir un crimen, ¿no? Como lo hemos visto con la película pasada, Las mariposas disecadas, o como lo hemos visto en La ventana secreta y en la última película que vimos, que fue el número 23. Porque realmente eran escritores que ellos que escribían para desfogar los crímenes que cometieron de alguna manera. Y en este caso, pese a que no es una película, pasa lo contrario. Aquí la escritora es la manipulada, es mediante la cual
se busca cometer un objetivo que, ojo, no es bueno, o sea, no es un objetivo bueno, pero por primera vez la escritora es manipulada para cometer algo, para proyectar algo. En este caso un espíritu busca proyectar mediante ella la venganza, porque aparte se nos deja claro que ella de alguna manera selecciona a Valeria, o sea, selecciona a Valeria como su objeto en el que se va a desfogar todo ese odio, todo ese rencor por lo que le hicieron. Que al final de cuentas es Valeria la que, pese a haber vivido una circunstancia muy similar, decide no hacerlo. Entonces, es interesante cómo, y no entrando a temas cotidianos para quienes estamos, no es que estemos metidos en esto, o sea, yo no me metí en este tema espiritual porque yo quisiera, siendo sincera, no, pero circunstancias me han orillado a tener ciertos conocimientos, a querer desarrollar lo que puedo hacer, pero sí muestra esa parte de vulnerabilidad. Es decir, cuando tú, humano, ser vivo, persona, tienes un sentimiento negativo, tristeza, rencor, odio, si eres más propenso a que ciertas energías, a que ciertas entidades pues te quieran controlar, ¿sabes? Eres como un manjar, un dulce con patas al que quieren devorar, ¿sabes? Y esto se nos refleja aquí. Valeria al principio no tenía sentimientos negativos, pero al descubrir lo que sucedía entre su prometido y su prima, pues la cosa cambia, ¿no? O sea, ella se empieza a llenar de odio, de rencor, y eso es lo que usa la mujer encadenada para proyectarse en ella, en su historia. O sea, la elige para vengarse o para calmar un poquito del odio que ella tenía en su interior. Y es que sí, hay espíritus que son atormentados y que buscan desfogarse. Y el problema es que se les olvida que ellos están muertos y que una está viva. Y que las consecuencias para quien está viva pueden ser desastrosas. Esta serie pues me encanta. O sea, a grandes rasgos es uno de los capítulos que más me gustan. No me causa ni me causa miedo. Pero sí, o sea, qué serie tan buena. Y siendo sinceras, me refiero a los capítulos a los primeros capítulos que sacaban de esa serie, porque creo que después sacaron nuevos. A mí en lo personal no me gustaron. Como que tuvieron un retroceso mucho en historias, en actuación. A mí en lo personal se me hace que lo que la gente cuenta tuvo un retroceso muy considerable. Sin embargo, los primeros capítulos, los primerísimos capítulos que salieron son los mejores. Entonces no recuerdo, no tengo muy presente si hay otro en el que el escritor sea protagonista o haya la participación del escritor, pero lo voy a investigar. Si no, pues retomaremos lo de las películas. Ahora que si hay un capítulo de alguna serie de terror en la que el escritor sea protagonista, pues también lo podremos hablar. Negación, yo no me niego a hacerlo porque hay series también muy buenas, capítulos muy buenos como este. Y bueno, si no, recomendación, si no has visto la serie Vela, si eres generación cristal, no te va a pasar nada ni te vas a morir si ves un capítulo de esos, te lo aseguro. Aquí llego con el resumen. Deseo que tengas una muy buena noche, una muy buena madrugada, un muy buen día, como siempre lo digo, y nos estaremos viendo la próxima semana con una película más o con un capítulo más. Nos vemos la próxima semana para un nuevo capítulo. Yo les deseo que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana, y yo les mando las mejores bendiciones de la vida, los mejores abrazos, los mejores buenos deseos. Bye. Yo me voy a mi cama porque me estoy muriendo. Bye.